Estamos con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bien. Muy bien. Bueno, en principio es un fin de año con bastantes novedades para la aerolínea. Han restaurado algunas de las rutas internacionales, además de la conectividad dentro del país, y hubo anuncios la semana pasada, ¿no?, sobre eso. Sí, el 15 de diciembre Aerolíneas volvió a volar a Nueva York después de haber estado muchos años fuera de la ruta, una ruta muy importante para los argentinos. El segundo destino más elegido por los argentinos que viajan al exterior es Nueva York, y de las cosas que se habían perdido durante la gestión privada, esta ruta fue una de los últimos cierres. Sí. Y poder haber reabierto esa ruta y habiendo tenido los aviones tan llenos hasta ahora y con un nivel de reservas alto, es la verdad muy importante. auspicioso, sí. Ese tipo de rutas son las que podrían hacer que se reduzca el déficit que tiene Aerolíneas, que es una materia siempre pendiente, ¿no? ¿Cómo hacer para que la aerolínea no sea deficitaria, si es posible? Nuestro principal objetivo desde que el Estado se hizo cargo fue recuperar el servicio. El país no tenía servicio de transporte aéreo, no tenía vuelos, no tenía conectividad, no tenía frecuencias, no tenía aviones, sí, no tenía empresa de bandera. La presidenta nos encargó que mejoráramos el servicio tanto en cantidad como en calidad. Y en eso estamos trabajando. Y además, con la particularidad de que nuestro plan de negocios apunta a ir equilibrando las cuentas en esa dirección. No por el lado del ajuste, como hacen muchos empresarios, muchas líneas aéreas privadas, que para equilibrar las cuentas reducen rutas o reducen personal. Nosotros apostamos a crecer. Estamos volando un 88% de todas maneras, hay que decir que las aerolíneas privadas en general no tienen ningún subsidio, que es una ventaja comparativa para el mercado en relación a lo que tiene Aerolíneas, pero no tienen un subsidio tan amplio o un presupuesto tan amplio, ¿no? Tienen presupuestos altísimos, sí, costos altísimos, y muchas tienen rentabilidad negativa, o sea, pierden plata también. Es una industria muy compleja, de costos muy altos, y por eso quiebran tanto y tan seguido las líneas aéreas. Ahora tenemos noticias de lo que ocurrió con Pluna en Uruguay, pero lo mismo pasó con American Airlines, que entró en concurso de acreedores, y tantas líneas aéreas que fueron cerrando porque son, repito, empresas que tienen costos elevadísimos, fundamentalmente personal y combustible, y nosotros no pensamos reducir eso. Por eso el Estado sigue invirtiendo en sostener el transporte aéreo, en incrementar la conectividad, y eso fue lo que nos permitió este año llegar a un récord, que fue ahora el domingo, llegar a 8 millones de pasajeros. ¿Y con cuánto recibieron la gestión? 8 millones de pasajeros, ¿es cuánto en relación a cuánta gente viajaba? Cuando el Estado se hizo cargo, viajaban 5 millones de personas por año, o 5 millones de pasajes vendidos por año. Haber superado los 8 millones a mediados de diciembre, la verdad que es un número importantísimo, es récord. Nunca en la historia de Aerolíneas voló tanta gente, y al 31 de diciembre suponemos que vamos a llegar casi a los 8 millones y medio. Ahora, ¿en qué estado debería estar la aerolínea o con cuántos pasajeros se llegaría a tener un balance que no sea deficitario? Y es difícil, depende de muchos factores, el equilibrio económico financiero de una línea aérea, el precio del combustible, de cómo esté el mercado, de cómo estén las economías de los países. Por ejemplo, la crisis en Europa impactó mucho en las rutas a ese continente. La verdad que es muy difícil decirlo, pero nosotros apostamos al año que viene llegar a 10 millones de pasajeros, y el año siguiente 12. Con 12 millones de pasajeros uno estima que podría haber equilibrio en esas cuentas entre los ingresos, que generan 12 millones de pasajes vendidos, y los enormes costos que tiene el sostenimiento de una línea aérea como la nuestra. O sea, 2015 sin déficit. ¿Sería un poco la proyección? No, esa es tu proyección. Nosotros lo que proyectamos es seguir creciendo en conectividad, ampliar las frecuencias, mejorar las conexiones no solamente en los aeropuertos donde ya volamos, sino entre las provincias. Hoy tenemos 20 rutas que unen provincias sin pasar por Buenos Aires. Este es un logro de la gestión estatal. Mejorar las conexiones tanto en Ezeiza como en Aeroparque, para permitir que los turistas que llegan a la Argentina tengan conexiones cómodas para poder conocer el interior del país y seguir dejando dinero, como genera el turismo
en cualquier país del mundo, y en la Argentina un 7%. Ahora, vos usás la aerolínea porque sale publicado en La Nación de un viaje que vos habrías hecho por Avianca a Colombia, e incluso de un entredicho con una pasajera que estaba pendiente de otro viaje que hacía su hijo, sí, por la aerolínea de bandera. ¿Qué sucedió? ¿Usaste Avianca? No, hoy leí La Nación y encontré 3 notas que me mencionaban y las 3 falsas. Te iba a preguntar por las 3, pero bueno, 3 notas falsas. Sí. Que me mencionan, no quiero leer, ponerme a investigar qué decían en el resto del diario, porque si con las 3 que a mí me tocan y que yo conozco son tan alejadas de la realidad. Una que decía que el miércoles pasado fui a un restaurante con el Cuervo del Roque. Podría haber ido, he ido muchas veces, pero el miércoles pasado no fui a ningún restaurante, ni con el Cuervo del Roque, ni con nadie, estuve trabajando. Otra que decía que eso, que me tomé un vuelo, que fui a Bogotá por Avianca. Nunca en mi vida fui a Colombia. No conozco Colombia, no conozco Bogotá. Y nunca en mi vida me tomé un avión de Avianca, además. Podría haberlo hecho, no tiene nada de malo, por otro lado. Pero buscan instalar cosas que no sé, y el otro son fáciles de chequear. Que el fiscal que interviene en el caso por y la otra decía que Eduardo de Pedro se había juntado con un fiscal para pedir por causas. Y que probablemente falso. Vos te reúnas con el fiscal esta semana, Dilelo, ¿no? Estamos hablando del fiscal. Pero absolutamente falso, no lo conozco Dilelo. Esa reunión no existió entre Eduardo de Pedro y el fiscal. Son todos rumores que se transmiten como noticias, y la verdad que es muy grave desde el punto de vista de un medio que se supone que es serio y a través del cual uno se informa. Y si las 3 noticias que yo pude corroborar son falsas, no me quiero imaginar el resto. O sea, que sobre la causa de enriquecimiento, lo que está es la presentación tuya de sobreseimiento, ¿verdad? En ese estado está. Es que es ridícula esa causa. No solamente no hubo enriquecimiento ilícito de un funcionario público, sino que desde que entré a la función pública en el año 2009, mis ingresos, que yo los declaro en la FIP todos los años, bajaron. Cuando yo estaba en el estudio jurídico dedicado a la actividad privada, mis ingresos eran mucho más altos que los que hoy tengo, que no son bajos, por cierto, como presidente de Aerolíneas Argentinas. Esto se demuestra muy fácilmente, por eso es ridículo que alguien se vaya a juntar con alguien. Estamos esperando que se dicte sentencia rápidamente porque no queda otra que el sobreseimiento. ¿Y se puede saber cuál es el salario del presidente de Aerolíneas? Claro que se puede saber. ¿Cuánto es? ¿Usted lo quiere saber? Sí, se puede. Sí, no te molesta decirlo. Sí. Bruto 60.000 pesos. Igualmente, el estudio de tu padre sí es uno de los más importantes. El salario del gerente general de Aerolíneas, que percibo yo, en la escala salarial de la empresa es el número 400. Hay 400 empleados de la empresa que por la antigüedad, por la función que cumplen, porque son pilotos que además cobran cargos gerenciales, cobran más que... Eso es por Aerolíneas y por Austral. Sí. No, por todo el grupo empresario. Por eso. Cobró un sueldo, claro, un solo sueldo. Pero que está en la escala en el número 400 del resto. ¿Cuántos empleados tiene Aerolínea? 11.000 empleados. 11.000 empleados. ¿Ya sabés o comenzaste a hablar acerca de cuál va a ser la suba salarial en relación al año que viene? Que no, esto es algo que se empezó acabamos a discutir. de firmar las paritarias hace muy poco. ¿De cuánto? De 24%. Se firmó en septiembre de este año. Y esto va a correr para todo el 2014. Exactamente, hasta octubre del año ¿Es 24% en una sola suba o escalonado? Escalonado y vence, insisto, en el 1 de octubre del año que viene. Recién hablabas acerca de las noticias falsas en La Nación. ¿Por qué crees que eso sucede? O sea... Son operaciones políticas que se hacen a través de la prensa. De la misma manera, en este canal de televisión también se han levantado operaciones parecidas, publicadas en otros medios, y que lamentablemente la gente a veces termina creyendo. Pero por suerte... Pero, por ejemplo, ¿a qué te referís? Hace muy poco hubo una denuncia de unos peritos que fueron expulsados por causas que todavía hay que determinar de la Corte Suprema, que decían, entre otras cosas, que Aerolíneas no presenta balances, o que decían que había cosas raras en nuestra contabilidad. O sea, por un lado que no había balance, por otro lado que la contabilidad es rara, entonces ya hay una contradicción. Peritos contables estamos hablando. O hay contabilidad o no hay. Y si la hay, y con un desconocimiento tan grande, porque, por ejemplo, decir que es una irregularidad que nosotros contabilicemos como deuda de la empresa los billetes pendientes de uso, que es algo que hacen todas las líneas aéreas que venden pasaje con anticipación, como hace cualquier línea aérea. Nosotros vendemos un pasaje
para dentro de 2 meses. Sí. Eso hay que registrarlo en la contabilidad como un ingreso que todavía debemos la contraprestación, que es llevar a esa persona en el avión, con todos los gastos que tiene. Eso contablemente se consigna como una deuda. Y eso les parecía una irregularidad, y todo denunciado con títulos de molde, como si fuera... Bueno, seguramente habrán sido presentadas, ¿no?, por argumentaciones por parte de los peritos que fueron los que efectivamente hicieron esa denuncia, ¿no? Tal vez de ahí provino la información, pero bueno, de todas maneras vale la aclaración y todas las explicaciones, porque siempre en torno a aerolíneas, bueno, hay un montón de cifras acerca de cuánto le cuesta a los argentinos sostener la aerolínea de bandera por día en relación a el costo operativo y el déficit, ¿no? Otros mitos. ¿Por qué un mito? Y porque se habla permanentemente de 2 millones de dólares por día, 3 millones de dólares por día, 7 millones de dólares por día. Se tiran cifras con una liviandad realmente preocupante cuando los números son claros, están en los balances, están en el presupuesto del Estado, que además el presupuesto del Estado, que fija el Congreso de la Nación todos los años, establece una partida presupuestaria que no va todo a sostener el costo operativo de la empresa. Una parte es para sostener esa diferencia entre los gastos y los ingresos, que todavía existe y que cada vez es menor. ¿Se va disminuyendo el déficit año a año? Tremendamente. ¿En cuánto estaba el déficit cuando ustedes lo tomaron la aerolínea? 942 millones de dólares anuales. ¿Y ahora? Sobre una facturación de 1.000, y ahora van a ser menos de 250, estamos terminando los números, sobre una facturación de 2.200. En términos absolutos se reduce un tercio. Claro, 250 millones de déficit, el cálculo debe ser... En términos relativos, que es cuando uno mide la eficiencia de una gestión, es todavía mucho mayor, porque pasa del 72% de la facturación a solo el 12% de la facturación. Pero ¿se calcula cuánto le cuesta a los argentinos aerolíneas? ¿Por día tienen ese cálculo? ¿Cuál es el costo operativo real? Si no es 2 millones. A los argentinos, aerolíneas, el funcionamiento del transporte aéreo le genera ingresos al país, le genera beneficios al país, genera puestos de trabajo al país, genera aumento del Producto Bruto Interno, genera más llegada de turistas. Todo eso es muy difícil de medir, aunque hay mediciones científicas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo tiene mediciones y fórmulas de cálculo relativamente precisas respecto del aporte que genera el transporte aéreo a la economía de un país. Y eso es mucho más, pero varias veces más, de lo que el Estado invierte presupuestariamente todos los años cuando dicta la ley de presupuesto y transfiere partidas para el funcionamiento de aerolíneas argentinas. Parte de ese presupuesto va a los gastos operativos, parte va también a invertir en renovar las aeronaves, por ejemplo, ese simulador, recuerdo que inauguraron, no sé si fue el año pasado, en Ezeiza, que esto no existía y es para la formación de los pilotos. ¿Y aeronaves, por ejemplo, se siguen comprando? Se siguen comprando, no solamente se ha renovado toda la flota de aviones de la época privada, que era desastrosa, aviones viejos, obsoletos, todos distintos, y se ha transformado la empresa en una empresa moderna, con una flota de las más modernas de Sudamérica, una flota homogénea, sino que ya estamos comprando los aviones que van a reemplazar a las naves que hoy nosotros adquirimos y estamos utilizando. Esto se llama planificar, se llama prever, se llama tener una empresa. Pero digo, en 2014 siguen entrando aviones, por ejemplo. Siguen entrando aviones. Y estos van a... O sea, ya la flota que ustedes compraron cuando comenzó la gestión hay que renovarla. O sea, que no estamos usando en Aerolíneas Argentinas modelos viejos, antiguos. No se están utilizando modelos antiguos. La flota de cabotaje es de las más modernas de la región. El caso de Austral tiene 22 aviones 0 kilómetros que entraron entre 2010 y 2011. En el caso de Aerolíneas Argentinas se ha renovado toda la flota por aviones 737 de última generación, y estamos ahora avanzando en la transformación de los aviones de la flota internacional, que es era la tercera prioridad de nuestro plan de negocios. ¿Y cuál es la ruta internacional más importante que tiene en este momento Aerolíneas? Históricamente, de los destinos donde vuela Aerolíneas, Madrid ha sido siempre el que más pasajeros tenía. ¿Y la que más, es la que más ganancia también genera? Es la que más ingresos está generando, junto con las rutas a Estados Unidos. Por eso agregamos Nueva York. Miami ahora es una ruta que está andando muy bien, se venden muchísimos pasajes. ¿Y en Europa se van a agregar rutas también? No rutas, próximamente no. No rutas. Vuelos directos, digo. Nuestro foco está puesto en fortalecer los destinos y los mercados donde ya volamos.
y que todavía tal vez algunos no tienen vuelo diario o que podríamos mejorar nuestra performance con más de un vuelo por día. Con los destinos, por ejemplo, clásicos, Madrid, Barcelona. Madrid, ¿no? Barcelona y Roma son los destinos donde vuela Aerolíneas Argentinas a Europa. Madrid vuela diario y Barcelona y Roma no. Nuestro plan es llegar a volar diariamente a Roma y a Barcelona. Roma se está recuperando con la llegada de Francisco. Claro. La verdad es que ha crecido la cantidad de pasajes y después seguir incrementando las frecuencias, sobre todo en Sudamérica. En el día que la presidenta regresó a la gestión después de su reposo médico y tuvo algunas palabras hacia tu gestión y hacia Aerolíneas Argentinas, muchos empezamos desde ese momento a ver, bueno, además de los cambios en el gabinete, parecía que iba a haber algunos cambios de rumbo en el gobierno. Vos, desde dentro del riñón, ¿no?, del propio gobierno, ¿evaluás que desde ese momento hasta esta parte hay como una segunda parte de la gestión de Cristina? Ya sé que es una continuidad, obviamente, en la gestión, pero digo, ¿hubo algunas correcciones que se realizaron o no? Este es un proyecto político que está permanentemente actualizándose, reformulándose y mejorando y cambiando, porque todo el tiempo hay que hacer cosas nuevas, atender problemas nuevos, y estos cambios que hubo no son más que la continuidad, como vos decías, de un proyecto político que viene avanzando, y para avanzar a veces hay que hacer algunos cambios. Entonces, ¿se cambió o no se cambió en algo? Porque cuando uno ve nuevos funcionarios... Lo esencial no ha cambiado. Las bases de este modelo, de este proyecto político que genera desarrollo, industrialización y crecimiento con inclusión social siguen siendo las mismas. ¿Y las correcciones, crees que hay que hacer correcciones, además de esas partes positivas que ves en todo lo que ha sido la gestión de estos años? Digo, las correcciones vinculadas a los problemas que hay sobre el salario, si alcanza, si le puede ganar a la inflación o si puede, digamos, crecer en la medida de no perder poder adquisitivo, ¿no? Si algo ha caracterizado a estos 10 años es que el salario ha crecido, ha recuperado poder adquisitivo, le ha ganado a la inflación con la medición que se te ocurra de la inflación o del crecimiento de los precios. Al lado de los aumentos salariales, ganaron siempre los salarios. Si algo que ha demostrado estos 10 años de proyecto político es que se ha puesto el foco en los trabajadores, en el empleo, en el trabajo. Así que la verdad que no hay que esperar nada distinto de los próximos años. Se va a seguir protegiendo el empleo, se va a seguir protegiendo el salario, que no solo tiene que ver con fortalecer y fomentar las paritarias como se ha hecho en todos estos años, sino también cuidar el bolsillo de los trabajadores. Recalde, si tuviese que poner entre el 1 y el 10 un puntaje a tu gestión. No me toca a mí evaluarme, pero yo diría que si pasamos de 5 millones de personas que nos elegían a 8 millones, esos son los que nos evalúan. Te agradezco muchísimo por haber regresado a Infobae TV, muy amable.